Farmacia de Guardia, aquí estamos de nuevo con Juan del Arco. Juan, los ensayos clínicos, ¿qué son los ensayos clínicos? Podríamos decir básicamente que son las pruebas que se hacen con los medicamentos o con cualquier otro recurso terapéutico, incluso con una determinada técnica quirúrgica, para demostrar si son o no mejores de lo que disponemos hasta ahora para tratar ese mismo problema de salud. Eso sería una especie de definición de andar por casa para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Antes de comercializar un medicamento, antes de poner en marcha una nueva técnica terapéutica, es importante saber si esa técnica es realmente eficaz y si aporta mejoras. Y para eso hay que probarlo, y hay que probarlo en una serie de personas, en la realidad. Y para eso se hacen los ensayos clínicos. Se buscan una serie de voluntarios y se les administra este medicamento o se les realiza esa técnica. Normalmente se compara con un comparador que puede ser placebo o puede ser el recurso terapéutico del que disponíamos hasta ahora, y se compara si se producen mejores o peores resultados, se comparan los efectos adversos. Pero para hablar de todo esto vamos a tener una persona experta en ello, una compañera, una farmacéutica que trabaja en este área en el Hospital de Basurto. Vamos a saludarle. Ella es Irune Loizaga, farmacéutica, ensayos clínicos, Hospital de Basurto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, Egunon. Bien, esto de los ensayos clínicos supone, como nos decía ahora mismo Juan del Arco, experimentar con personas, pero supongo que con todas las garantías de seguridad que se puede suponer en una cuestión de estas. Sí, para autorizar un ensayo tiene que pasar por la agencia del medicamento, tiene que autorizarlo, y además pasa por comités de ética y de investigación de los hospitales en los que se asegura que no se va a causar ningún daño al paciente, que son tratamientos que pueden suponer para él un beneficio, y siempre eso, el paciente hay que explicarle todos los riesgos que podría correr, la eficacia que va a tener ese tratamiento, y él siempre tiene que aportar su consentimiento. O sea, todo está siempre muy regulado. Ya, y a ver, ¿y este paciente es voluntario? Quiero decir, que sabe de qué va el asunto. ¿Es un paciente que es paciente o es un voluntario que dice, bueno, yo me someto a ensayo clínico? Hombre, en fases más iniciales de los ensayos se pueden hacer ciertas pruebas sobre pacientes sanos, pero generalmente, y los que hacemos aquí en el hospital, es en pacientes con la enfermedad, con la patología, en los que se les explica pues los tratamientos que podría tener alternativos, si es que hay, y lo que le va a aportar este tratamiento de ensayo. Entonces, libremente el paciente da su consentimiento, y puede en cualquier momento también retirarlo si ve que no le está proporcionando ningún beneficio. O sea, el paciente es siempre totalmente libre y hay que explicarle todo con claridad. Como bien has dicho, Irune, para eso está un consentimiento informado y una serie de normas muy estrictas, ¿verdad?, que garantizan todo esto. Eso es, existe el consentimiento informado y son los comités de ética y de investigación de los hospitales los que tienen que garantizar que ese consentimiento lo va a entender el paciente, que aporta toda la información, y siempre se va a vigilar que el paciente no sufra ningún daño. Ya, todo esto lo hacemos, ya lo estamos diciendo implícitamente, también aquí en nuestros hospitales. No en vano, Irune Loizaga es farmacéutica, trabaja en ese ámbito y trabaja en el ámbito además concreto de los ensayos clínicos. Hospital de Basurto, ¿qué tipo de enfermedades o qué tipo de afecciones y lógicamente de tratamientos y medicamentos son los que más se investigan aquí en Basurto? Pues hay bastante variedad, porque pues el hospital está bastante implicado y son muchos los servicios los que participan. Entonces, en oncología tenemos muchos ensayos, pues en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, también hay ensayos en dermatología para psoriasis, en esclerosis en servicio de neurología, reumatología, pues artritis, psiquiatría, depresiones que son resistentes a otros tratamientos. O sea, tenemos un banco muy grande o sea, hay diferentes servicios implicados. Además, los ensayos clínicos se suelen hacer en colaboración con otros hospitales, ¿verdad? Suelen ser lo que se llama multicéntricos, ¿no? Sí, la mayoría son multicéntricos, pueden ser a nivel nacional y otros son incluso internacionales. Participan diferentes países de todo el mundo y en cada hospital se recluta una serie de pacientes
y luego los datos son globales de todos los centros que han participado. Así, para poder obtener la muestra de población será más representativa, podremos incluir más pacientes y los resultados siempre serán más válidos. Ya, esto es una especie de subrayado de la importancia que es la farmacia, porque esto se hace, lógicamente, con ese equipo de farmacéuticos, farmacéuticas. Ahí está la propia Irune Loizaga, en este caso en un hospital, como es Basurto, ¿no? Sí, nosotros, al final, todo depende del investigador principal, que es el médico responsable de ese ensayo en el hospital, pero nosotros, desde el servicio de farmacia, somos pues parte importante porque actuamos como soporte en todo lo relacionado al fármaco, recepciones de medicaciones, controlamos todas las condiciones de custodia, de temperatura, que todo se cumpla bien, dispensaciones a los pacientes, elaboramos algún protocolo de administración. También hay medicamentos que no vienen listos para usar y tenemos que prepararlos en las campanas para poder administrar a los pacientes. En todo lo referente a la medicación, pues actuamos como un soporte importante. Estamos hablando además de medicamentos que no siempre se administran por vía oral, ¿no? Que muchas veces no es simplemente tomarse una cápsula, ¿no? Sino que llevan una tecnología y llevan un trabajo por detrás del farmacéutico de preparar una forma farmacéutica, o sea, un tipo de medicamento que realmente sea útil y sea eficaz y seguro para los pacientes, ¿no? Sí, en ocasiones es el propio promotor, el laboratorio, el que suministra ya la forma farmacéutica preparada, pero muchas veces ellos solo nos dan los viales de la medicación. Tenemos que cargarlo en los sueros correspondientes, calcular las dosis, porque puede que dependa del peso del paciente o de otros factores, y entonces ahí es cuando el servicio de farmacia tiene que prepararlo para que pueda estar listo para usar en el paciente. Ya, es un tema complejo, ¿verdad? Un tema complejo, pero al mismo tiempo imprescindible, porque este tipo de ensayos clínicos son, por lo que estamos oyendo, los que garantizan que luego haya una medicación eficaz. Es decir, que cuando vayamos a la farmacia va a estar ahí la botica, va a estar el medicamento eficaz para nuestra dolencia, ¿no? Para la afección que tenemos. Sí, porque si no, no tendríamos datos para poder decir que algo es mejor o algo es peor. Necesitamos saber con seguridad y contrastado si va a ser mejor que lo que ya hay, si es peor, ver los efectos adversos que puede provocar en los pacientes, y esto pues hace falta hacerlo con conocimiento. No vale decir sin ningún estudio de base. De hecho, conviene que todos los oyentes sepan que cualquier medicamento, cualquier nuevo medicamento, antes de ser comercializado, es sometido a varios ensayos clínicos. No se hace una prueba sencillita, que tienen unos años de dedicación y unos costes importantes, que van desde el desarrollo de la nueva molécula a nivel químico, las pruebas iniciales que se hacen de sus características, su solubilidad, su comportamiento dentro del cuerpo humano, que es la parte que nos comentaba antes Irune, que se utiliza los voluntarios sanos. Luego, una vez de que se ha demostrado de que ese medicamento, esa sustancia, es segura en personas sanas, es cuando se empieza a investigar en pacientes, o sea, en enfermos, y es ahí donde el Hospital de Basurto, con otros muchos hospitales del mundo, colabora en esta investigación puntera, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica es una de las más innovadoras, de las que más invierte en I+D, y que en esa I+D están presentes los hospitales y están presentes nuestros hospitales. Está el Hospital de Cruces, está el Hospital de Galdácano, está el Hospital de Basurto, o sea que en Euskadi también se hace investigación y también se hace investigación. No es esto solamente una cuestión de los laboratorios que están, pues no sé, en Suiza, por ejemplo, que hay muchos laboratorios farmacológicos, o en Houston, en Estados Unidos, o en el complejo universitario
Universitario de Massachusetts o en Londres, ¿no? Sí, no, también es algo aquí. más común también, eso está entre nosotros. Sí que igual las primeras fases están más alejadas de nuestro hospital, pero luego ya los ensayos, pues por ejemplo los fase 3, que generalmente sobre ellos luego es donde se va a soportar el que se autorice un medicamento, ahí ya empezamos a participar, pues todos los centros de la red, los centros de la red de Osakidetza, estamos involucrados, o sea que no es algo ajeno a nosotros. Bueno, pues es muy interesante, ¿eh? Y además aquí tenemos un equipo científico, por lo que estamos una vez más comprobando y difundiendo a través de esta sintonía Radio Popular y Ratia, pues que está a la altura del ámbito internacional, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? O sea, que este tipo de trabajos, la palabra multicéntrico quiere decir exactamente que se hace en varios centros, generalmente en varios centros hospitalarios, ¿no? Que colaboran los medicamentos que se van a comercializar después de probarlos en hospitales como el de Basurto, se van a utilizar en Bilbao, pero también se van a utilizar en China, también se van a utilizar en Estados Unidos, y es importante contemplar los efectos que hacen en distintas personas. Hace muchos años los ensayos se hacían de otra manera, se hacían en menos centros, con menos personas, con menos diversidad, y luego nos encontramos pues que, ahí va, pues este medicamento no actúa igual en las mujeres que en los hombres. Ahí va, pues este medicamento no actúa igual en los de raza negra. O sea que hay posibilidades de reconducir el camino. Claro, lo que se trata es de se va viendo luego qué pasa. Hacer los ensayos con el mayor número posible de pacientes, con el mayor número de sitios del mundo distintos, para garantizar que sirve para cuanta más gente mejor. Y por eso es importante que nuestros hospitales también estén implicados en este tipo de ensayos. Y nos tenemos que sentir orgullosos de que haya personas como Irune, que haya farmacéuticos, que haya médicos, que haya otros profesionales que participan en la investigación más puntera, en lanzar nuevos medicamentos al mercado, ¿no? Ahora mismo, ya sé que igual la pregunta es un poco así compleja en la respuesta, pero Irune, ahora mismo en el Hospital de Basurto, ¿cuántos pacientes están implicados en eso? Nosotros también nos están haciendo pruebas para estos ensayos clínicos y para estos medicamentos que van mejorando o incluso van a ser nuevos. Pues el número de pacientes exacto no sabría decirte. Sí que ensayos tenemos activos alrededor de unos 100. No todos tienen pacientes incluidos, pero sí que el número de ensayos es amplio y pacientes pues son sobre esa misma cifra. Yo creo más o menos andarán, o sea, son un número importante, vamos. Y estamos coordinados, como nos decía ahora mismo Juan, con un montón de centros de investigación, entre los que están también otros hospitales, ¿no? Sí, eso, pueden ser diferentes hospitales en el propio, en España, o también pueden ser hospitales en todo el mundo. Y al final se hacen hay cortes de datos en los que se cogen los datos de todos los hospitales y se empieza a extraer información de qué es lo que está pasando con ese fármaco, eso a nivel global. Bueno, pues es muy, muy interesante, ¿eh? Y además forma parte de lo que es ahora mismo el apasionante mundo de la farmacia, el apasionante mundo de la investigación, más allá de ese despacho de medicamentos, esa botica, esa farmacia que tenemos al alcance y que tenemos además distribuidas por doquier en Vizcaya. Sí, tanto los medicamentos que nos encontramos en las farmacias comunitarias, en las farmacias que están en la calle, como los que trabajan nuestros compañeros de la farmacia hospitalaria, han sido probados previamente en estos ensayos gracias al trabajo de un equipo multidisciplinar en el que también hay farmacéuticos y en el que jugamos, como en otras cosas, un papel clave para proteger, conservar la salud de nuestros conciudadanos y la de nosotros mismos, ¿no? Todos somos pacientes alguna vez y a todos nos interesa que los medicamentos que nos vayan a administrar sean lo más seguros y lo más eficaces posibles, y la única manera de demostrar eso es haciendo ensayos clínicos de calidad. Terminamos, Irune Loizaga, farmacéutica, Hospital de Basurto, recordando brevemente lo que ya hemos comentado antes, de mención de algunas de las afecciones, enfermedades más importantes que están siendo objeto de investigación con estos ensayos clínicos, farmacia, Hospital de Basurto. Irune. Pues eso, como hemos dicho, pues el campo es muy amplio. Tenemos desde las neoplasias, cáncer de mama, de pulmón, de vejiga, pasando para la psiquiatría, depresión, dermatología, psoriasis, dermatitis atópica,
la reumatología también muy importante, artritis, lupus, y bueno, es que me podría extender bastante. Bueno, yo creo que así lo dejamos, ¿eh? Eso es. Irune, ha sido un placer. Vale. Eskerrik asko por divulgar esto que es ciencia, es una actividad científica muy importante y tiene que ver directamente con nuestra salud, que es también lo más importante de nuestra vida, la salud. Irune Loizaga, farmacéutica, ensayos clínicos. Muchas gracias. Hospital de Basurto, agur. Agur. Y aquí, como siempre, acompañándonos en el estudio, nuestro asesor permanente, Farmacia de Guardia, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya, Juan del Arco, eskerrik asko.